trabaja. Hace más de un siglo que Zapata lo enunciaba para defender los derechos de propiedad de los campesinos que la labraban. Hoy, a raíz de esto, nos encontramos reunidos celebrando el 84 aniversario de la dotación de tierras del ejido de Jesús María Corta, por lo que agradecemos a cada una de las personas que se encuentran presentes. Para comenzar con este acto conmemorativo, rendiremos honores a nuestra bandera, por lo que pedimos a los aquí presentes tomar la compostura correcta para recibirla. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Atención, paso redoblado, ya. Alto, ya. Tenemos ahora la participación del alumno Brian Elías Lizama, quien dirigirá el juramento a la bandera. Firmes, ya. Entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional a cargo de la maestra Laura Ivonne Sánchez Huerta. Buenos días, les voy a pedir de favor que se descubran la cabeza los que puedan, ponernos de pie y vamos a contar las notas de nuestro himno todos parejitos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, querida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Una sola y cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en la selva está el vigor. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Atención, saludar, ya. Atención, escolta a la izquierda, ya. Alto, ya.
La tierra libre, la tierra para todos, la tierra sin capataces y sin amos. El día de hoy tenemos el placer de contar con distinguidas personalidades en nuestra mesa del presidio. Gregorio Suárez, delegado regional. Nuestro comisariado ejidal, Miguel Hernández. Presidente del Consejo de Vigilancia, Erasmo Espain. María de la Luz Contreras, Presidenta de Acción Ciudadana. Ofelia Navarrete, tesorera del Comité de Acción Ciudadana. Y Sergio Bañuelo, secretario del Comité de Acción Ciudadana. Rodrigo Robles como el tesorero de nuestro comité ejidal. Pedimos al comisariado ejidal que pase a dirigir unas palabras de bienvenida y agradecimiento. ¡Chaguarras! Pueden sentarse. Que tengan don. Verde. No, pero también aquí fíjate, hay jardineras y hay sombra. Amable público, queremos darles las muchas gracias por habernos estado en su presencia aquí en este ejido humilde. Les vamos a dar unas humildes gracias por haberse venido a brindar con nosotros. Muchas gracias. Una semblanza nos evoca al pasado y nos muestra nuestra dilatada historia. Nos da importancia y nos hace sentir orgullosos de pertenecer a este ejido, el ejido de Jesús María Corte. Somos porque fuimos, y este es el valor del pasado. Por eso recordamos para reafirmarnos en nosotros mismos. Pedimos a continuación la intervención de los maestros Nicté Peña y Ricardo Robles, quien nos va a compartir una semblanza de la formación de este ejido. Muy buenos días a todos y todas. Suelo acrisol, ácido y con pocos nutrientes. Esta tierra roja, característica de la región, es ideal para la agricultura de frutales tropicales y la ganadería. Por ello, no es casual que las cabezas de ganado abundaran por miles en esta zona montañosa del altiplano meridional, escenario de la microhistoria de Jesús María Corte. Los montes, sierras, valles y cañadas están compuestos por rocas volcánicas que, con el paso del tiempo, dieron formas caprichosas al eje neovolcánico, puertas de acceso a la Sierra Madre Occidental, a través de veredas y caminos de herradura por donde transitaron los pobladores de la zona a pie o a lomo de bestia, mucho antes de las carreteras pavimentadas. Todo el año, los caudales de los ríos o arroyos de Santa Rosa y el Chilte alimentan el Río Grande de Santiago. Los arroyos El Carrizo, el Capulín y el de Mancuernas, o como lo conocemos, Arroyo de Cortes, también fluyen hacia esa corriente solo si las lluvias fueron buenas en las temporadas de agua. Asimismo, prolifera una vegetación que agrega un valor ecológico, florístico y muy bello al paisaje. Aquí crecen amapas, arrayanes, guanacaxtles, guapinoles, capomos, caobas, cedros, un infinito, etcétera. Algunos de ellos, los más llamativos, dieron nombres a sitios que sirven de guía hasta nuestros días: el Roblito, el Guamuchilgacho, el Aguatillo, el Naranjo. Por toda la región, además, la fauna se compone de jaguares, pumas, ocelotes, tigrillos, tejones, jabalís, también infinidad, que de acuerdo con las temporadas se acercan a los arroyos o se esconden en los montes para huir de posibles depredadores. En este entorno, en medio de la naturaleza, hace 100 años,
el único signo de modernidad que habría llegado al entonces llamado Rancho Jesús María eran las vías del tren y la palmeta donde se leía Estación Corte. Fue en esta región también donde vivían 3 hombres con sus familias contados en un censo de población de 1930. La memoria oral, afortunadamente, puede aclarar quiénes eran. Don Plutarco Villanueva, quien se encargaba de cuidar la puerta del corral cuando venían los ganaderos. Don Lino Spain, remudero de la hacienda. Y el que manejaba la boyada y novillada, según dicen, eran Gertrudis López, o Gertrudes, a los compas, que también se encargaba de las cercas de Guámara. Los 3 vaqueros vivían cerca del corral de piedra, tan antiguo se dice como el propio rancho. La región, entonces, era un anexo de la Casa Aguirre, esta última administrada entonces por los hermanos Gangoiti. Como peones de la hacienda, sus vidas transcurrían en un constante ir y venir de anexo en anexo, de acuerdo con las instrucciones para arrear el ganado a los distintos ranchos de temporal, o cuando apoyaban en el campamento ferrocarrilero. No queda claro cómo o cuándo les llegó la noticia. La poderosa Casa Aguirre, sus patrones, habían comenzado el primer reparto de tierras. Los agraristas habían conseguido que el poblado de la hacienda de Puga se volviera, mediante decreto presidencial, ejido Francisco y Madero en 1935, como ocurrió en otros estados del país durante la época del reparto agrario. Pronto, en los ranchos y poblaciones se compartía toda clase de información, desde cómo se había logrado la hazaña hasta los peligros e incertidumbres que podían significar apartarse de los patrones y unirse a los agraristas. ¿Qué otra vida podía existir? El rancho Jesús María no sería la excepción. La información era sencilla. Junten gente, se anotan y piden las tierras. Por ello, don Plutarco, don Gertrudis y don Lino se dieron a la tarea de invitar a la gente a vivir al rancho. Los que aceptaron, en su mayoría, eran amigos y compañeros que trabajaban en Santa Rosa, en Puga, en San Andrés, en Atonalisco. Gracias a un padrón electoral de 1928, publicado en el periódico oficial de Nayarit, se pudo saber la ubicación de otras familias que para la década de los 30 se establecieron en corte, como don Félix Lizama, que se encontraba en San Andrés, trabajando como labrador. También ahí se encontraba don Clemente Hernández, que había llegado desde Mesa de Picachos para trabajar como jornalero, o don Francisco Blancas, que llegó desde Puga con su familia. Su casa estaba cerca del corral de piedra, junto a la casa de don Plutarco. También se dieron a la tarea de convencer a todos los conocidos que durante años usaban los caminos para bajar desde la sierra hasta la costa, como a Santiago Berume, que venía junto con su familia desde Zacatecas, cargando en un burrito un metate, donde molían nixtamal y un comal para calentar las tortillas o gorditas con chile cada que se detenían a comer. Así, poco a poco, cada nuevo solicitante que llegaba al rancho Jesús María invitaba a otros a quedarse, haciendo sus primeras casitas de palma o de chiname junto a la estación, según lo que platicaban don Gertrudis López y su hermano don Pedro. Eso sí, el movimiento de personas en el rancho Jesús María no pasó inadvertido en la Casa Aguirre. Si hubo alguna reacción particular de los hermanos Gangoiti en el momento de enterarse sobre los planes de pedir las tierras, no hay ningún testimonio. Después de todo, la hacienda de Puga ya era ejido Francisco y Madero. Atonalisco, por su parte, había conseguido su dotación en 1937. Por ello, desde 1936, la firma Sucesores de Aguirre se resignó a ver la liquidación, hectárea por hectárea, de su latifundio. En el acta de dotación de Jesús María Corte puede leerse en la resolución de enero de 1938 un resumen de todas las gestiones realizadas por los pobladores desde 1936 para lograr la conformación de su ejido. La labor no fue fácil, porque en ocasiones los solicitantes pedían un mayor número de hectáreas como dotación, pero para lograrlo debían aumentar el número de habitantes en la localidad. Por ello, desde 1937, 1938, seguirían invitando a más familias a unirse. Incluso
agarraron mucha gente del ferrocarril para afirmar que después, cuando se hacía el recuento, nunca regresó. También se cuenta que hubo gente que firmó con nombres falsos, en algunos casos por temor a las represalias por andar de agraristas, y no era para menos. Los testimonios sobre los acosos sufridos por la gente de los Aguirre era bien conocido entre los habitantes. De los relatos más mentados eran los de don Agustín Flores, cuya familia había llegado de los Altos de Jalisco para trabajar en Puga cuando él era niño. Más grande, se unió a la solicitud de dotación de Jesús María, invitado por don Jesús Hermosillo. Por el temor a las represalias, pero también por el deseo de conseguir la dotación de tierras, surgieron rutas para viajar a Tepic. Los 25 kilómetros que separaban el rancho de la capital podían ser más largos, aumentar por la necesidad de meterse en el monte, abriendo brechas y otras veredas para evitar los caminos de siempre, aquellos que se acercaban a Puga, a los Aguirre. Se cuenta que muchos campesinos que llegaban a Tepic, o también desde la sierra o desde la región, solían quedarse en el mesón de El Cuernito, solos o con sus familias. Su propósito era buscar a los diputados que los apoyaban en el difícil proceso del reparto de tierras. Para el caso de Corte, sería el diputado Bernardo M. de León quien cumpliría, entre otros más cuyos nombres se olvidaron, esa función. Muchos recuerdan con cariño cómo ayudó a fundar el ejido, aunque también otros dirán que fue durante la ampliación, asesorando, organizando a los líderes para movilizarse desde Jesús María hasta Tepic y hasta dando de comer a los viajantes elotes, calabazas cocidas y todo lo que se le pudiera regalar mientras estuvieran en la capital. Finalmente, en el fallo del 5 de enero de 1938, la hazaña se había logrado. Con un total de 137 habitantes, 37 jefes de familia y 38 individuos con derecho a dotación, el Departamento Agrario aceptó la solicitud para el nacimiento de un nuevo ejido. La lucha, iniciada por don Gertrudis, don Plutarco y don Lino, culminó con la firma del acta de posesión y deslinde a las 15 horas del 6 de octubre de 1938, hace 84 años. Este documento fue firmado por Pedro López como presidente del comisariado, por don Alfonso Magallanes como secretario y don Reinaldo Castañeda como tesorero, cuya familia terminaría mudándose a Estación Roseta. El juez auxiliar era don Agustín Flores y como ejidatarios y testigos don Félix Lizama, Faustino Sánchez y Clemente Verdín. Nuevas familias se integraron con el paso de los años: los Medrano, los Rosales, los Pánuco, los Hernández, los Robles, los Hurtado, los Talavera, los Benítez, los Chincoya, los Carrillo, los Contreras, los Martínez, los Núñez, los Rentería. Una disculpa a quienes se los haya pasado. Algunas buscando su tierra propia, otras aprovechando las oportunidades de trabajo que ofrecía el ferrocarril y una que otra huyendo de sangrientas venganzas. Aquellos que habían huido de la revolución desde Zacatecas o Jalisco a localidades como Mesas de Picachos, Zapote de Picachos y otras cercanas, encontraron un espacio para muchos, en definitivo, en el ejido recién formado. También se aparecieron las leyendas que de boca en boca nos hablaron de la mujer de blanco que sabrá Dios si aún pasea por su corral de piedra y por el arroyo, así como la tragedia del soldado ahogado en la pila de los hombres. Y sin duda, muchas personas tuvieron la esperanza de encontrar una ollita de barro llena de monedas de oro, como las de las leyendas de los tesoros escondidos y olvidados durante la época de las haciendas. Un dato curioso fue, durante estas épocas de cambio y crecimiento, cuando se dio la dichosa confusión con el nombre del ejido. Desde 1953, en los documentos oficiales ya aparecía el mentado Cortes, aunque la historia nos dice otra cosa. Durante las reparaciones que se hicieron a las vías del tren en Estación Roseta, en los años 20, se pondría una palmeta con el nombre de Estación Corte en el rancho Jesús María. No pasaría mucho tiempo para que la población pasara de Rancho Jesús María, Estación Corte, a Jesús María Corte, para terminar como Jesús María Corte. Y aunque así quedó asentado en el acta de dotación, Jesús María Corte,
¿Qué sería ahora si no pudiéramos decir, voy pa' Cortes? En Jesús María, la vida simplemente fluía. De manera tranquila, salvo cuando alguna fiesta memorable, o alguna visita de algún funcionario, o algún nuevo proyecto de gobierno, o la visita de los fumigadores irrumpían en la comunidad. La historia de la localidad, gracias a la memoria de los mayores y al registro que se ha logrado realizar por quienes hemos tenido el privilegio, el honor de acceder a sus relatos, da cuenta de infinidad de anécdotas relacionadas con la vida cotidiana, como las memorables danzas en honor a los santos patronos de corte. Todavía se tiene registro de sus integrantes en las 3 etapas que tuvo el grupo, y las vaciladas que les eran hechas a todo aquel que se pusiera de modo, motivo de risas de todos los asistentes. También se registraron las memorias de las tardes en que jóvenes y mayores disfrutaban de los juegos de voleibol o jugar al tambuchi o al coyote. Asimismo, se recuperaron las historias sobre las carreras de caballos, en las cuales incluso se ponía algún dinerito para darle mayor emoción, además de dejar claras las habilidades como jinetes. Los jaripeos y correspondientes bailes también se convirtieron en eventos recurrentes y esperados por los pobladores durante todo el año. Las anécdotas siguieron construyendo a través de las últimas décadas la historia del ejido. Actualmente continúan atravesando sus problemas, es cierto. En las asambleas se mantienen las disputas, que porque los linderos no se respetan, que si la relación de los propietarios no concuerda, que si los acuerdos en los libros no se cumplen, que si se debieron unir al fondo de apoyo para núcleos agrarios sin regularizar, procede, que si la telesecundaria, la telesecundaria se quiere adueñar de un territorio, cuando para colmo de males el que actualmente usa es prestado. Terrible discutir cuando el clima no apoya, porque efectivamente el cambio climático también ha modificado los calores en el lugar. Las familias siguen emigrando a los lugares donde hay trabajo, pero muchas regresan a su terruño para construir una casa nueva al lado de la que se había abandonado de adobe. Las costumbres y los rituales tratan de mantenerse vigentes, pero las nuevas generaciones parece que muestran poco interés en conservarlas. Solo los viejos, los antiguos y los nuevos que llegaron ayer reviven melancólicamente los días pasados, los tiempos mejores, cuando alguien pregunta y desea saber sobre ello. El atardecer, un solar en Jesús María Corte después del arduo trabajo en el campo y el maravilloso viaje al pasado está garantizado. Como lo pueden escuchar, en esta ocasión nos encontramos reunidos aquí para conmemorar los 84 años de la fundación del ejido. Pero vale, y es justo decir, que la historia de la localidad se remonta, de acuerdo con la evidencia encontrada por las investigaciones, a por lo menos 130 años hacia el pasado, cuando existió lo que se conocía simplemente como Rancho Jesús María, un rancho de vaqueros. Finalmente, resta decir que son muchas más las anécdotas y los nombres que podrían mencionarse en esta semblanza. Afortunadamente ahora se encuentran registrados gracias a la colaboración que toda la comunidad ha tenido con estos investigadores. Sin embargo, es imposible aquí, por cuestiones de tiempo y espacio, repasar todo el material que se ha generado. Por ello, les invitamos a todas y a todos a conocer, rememorar y recrear la rica historia de su comunidad, ya que por más que su patrimonio histórico se encuentre plasmado en un documento, es necesario apropiarse del mismo para evitar que quede condenado al olvido. Muchísimas felicidades, Jesús María Corte. Gracias.